Ya. Buenas noches, estudiantes de terapia ocupacional de segundo año de la Universidad de Santiago, de USACH. Lamento enviar el video tan tarde, tuve algunas dificultades hoy día, así que espero que me excusen. Parte del trabajo que estuve haciendo hoy día fue buscar muchas buenas prácticas en terapia ocupacional. Encontré en Senadi, en Sename, incluso en seguridad ciudadana, muchas en salud, pero por una extraña razón a las terapeutas y a los terapeutas ocupacionales no les gusta aparecer en video. Por tanto, eso me ha demorado bastante encontrar buenas prácticas. No quiero mandarles un, un compilado de PDFs para que tengan que leer aún más dentro de esta cuarentena. Prefiero buscar cosas audiovisuales, así que si no logro encontrar buenas prácticas en que les relaten las propias terapeutas o los terapeutas ocupacionales de su propio trabajo, va a tener que ser relatado por una trabajadora social, por un médico, por una enfermera, por un psicólogo, pero voy a mandar como aporte el PDF porque en general esas actividades, las que les voy a enviar mañana, están lideradas por terapeutas. Lo que pasa es que por alguna razón no les gusta hablar en vivo y en directo. Dicho eso, vamos a entrar a la segunda unidad del ramo, que es la construcción de los problemas. Ya con decir construcción, y si quedó algo del contenido de las corrientes más postmodernistas, entenderán que viene desde ahí las críticas. O sea, cuando yo digo la construcción de un problema, básicamente es como yo defino la realidad, el problema, defino la solución. O sea, si yo digo que el problema en el mundo es, pongámonos marxista, la existencia de dos clases sociales donde una tiene los medios de producción y las otras no, y a partir de eso se generan todos los males y socializamos los grupos. Esa es la construcción del problema. La solución es socializo los medios de producción, se los quito de esa clase dominante, los reparto entre todos y todos vamos a ser felices comiendo perdices. Si el problema en el mundo es el racismo y la suposición de que existen razas en vez de etnias dentro de la única raza que hay, que es la humana, por tanto la solución es el mundo va a ser un mucho mejor lugar si acabo con el racismo y se van a acabar las desigualdades, se van a acabar la desigualdad de acceso, se va a acabar la desigualdad en el trato y en la forma en que nos tratamos y nos relacionamos con los otros. Son, como yo construyo el problema, construyo la solución. Por tanto, saber cómo lo construye cada una de estas teorías nos va a llevar a poder analizar de mejor forma las soluciones y en último término también hacer las críticas correspondientes porque cada construcción del problema está limitada. Yo no hago una construcción que abarque todo, sino que hago construcciones que abarcan un elemento específico y a partir de eso todo lo que dejo fuera, todo con lo que me caso, todo lo que excluyo, son formas de crítica. Así que a partir de eso, vamos a partir con la psicología social clásica, vamos a seguir el mismo orden que el, la primera unidad, y para eso vamos a compartir pantalla. Y como les dije, van a ser 4 clases de esto. Voy a intentar ceñirme lo más posible a la hora de clases para que no se haga tan pesado. Para entender la psicología social clásica que viene del cognitivismo, primero tenemos que entender sus antecedentes. No se preocupen, no van a haber antecedentes históricos ni contextuales porque eso ya los vimos en la primera unidad, por tanto ya no los voy a volver a repetir, se dan por sobreentendidos. Lo que sí vamos a ver es el antecedente teórico del cognitivismo, que es la base de la psicología social clásica y que es el siempre desnotado conductismo. Explicación, voy a intentar ser lo más rápido en esta parte porque es relevante como antecedente porque a partir de esto es la propia construcción del problema, como les dije, que es la forma de entender la realidad del cognitivismo, que es la base de la psicología social clásica. Básicamente, el caballero que está de espaldas es Iván Pavlov. Bueno, en ruso no sé cómo seguirá Iván, pero era un científico ruso, para que vean la diferencia.
antes del siglo XX, si un ruso investigaba, los estadounidenses tomaban su investigación y no lo denostaban, era otro mundo. Iván Pavlov hace su famoso experimento con los perritos. ¿En qué consistía este experimento para los que no sepan? Básicamente había, por alguna extraña razón que se ha perdido en la historia, Pavlov quería saber cómo funcionaban los jugos gástricos de los perros. No sé para qué, en verdad he leído muchos artículos en el tema y nadie sabe, nadie se enfoca en qué quería aprender del jugo gástrico de los perros, pero lo que terminó descubriendo se llamó condicionamiento. Básicamente, Pablo, como todo buen científico en esa época, que le importaba poco y nada los derechos humanos, imagínense los derechos de los perros, hizo un experimento con los jugos gástricos y para que hayan jugos gástricos los perros tenían que comer. ¿Cuál era el problema? Que los perros tienen muy buen olfato, entonces sentían cuando le estaban haciendo la comida, lo que le echaba a perder el experimento. De hecho, los tenía en esta caja que se ve, bueno, en este momento se está viendo el Power, pero hay una caja de cristal muy pequeña, el perro se podía mover muy poco. Tenía como espacios para que pudiese hacer sus necesidades y nada más. Quería controlar al máximo todas las variables. Se basaba en un positivismo radical. Y el tema es que los perros, como tenían tan buena nariz, olían la comida haciendo esa distancia, por tanto, Pablo llega y no sé si no le cortó la nariz propiamente, sino los nervios olfativos. Así los perros no iban a poder oler la comida, por tanto, no iban a babear y no le iban a echar a perder el experimento que estaba haciendo. ¿Qué pasó? Siguieron controlando variables, pusieron el cuarto oscuro y los ayudantes Pablo, para entrar a ese cuarto y no tropezarse para poderle dar comida a los perros, tenían que prender la luz. Y cuando prendía la luz, los perros babeaban. Y ahí Pablo tuvo la gran iluminación, es la razón por la que estamos hablando de él en este momento. Si lo hubiese salido el experimento de los perros, nadie lo conocería, se habría sido olvidado en la historia. Pero como no le resultó, él tuvo la iluminación. ¿Cómo era posible que los perros babearan? Ya, si sienten la comida, se entiende. Pero por la luz prendida, y descubrió el mecanismo más clásico de aprendizaje que se llama condicionamiento. Es decir, yo puedo condicionar un elemento natural, normal del ser humano o de cualquier animal, mamífero, básicamente, no sabría decir, no sé cómo son los perros, los peces, pero todos los mamíferos, básicamente, si sentimos comida, babiamos, si sentimos dolor, quitamos la mano del lugar o la parte del cuerpo que está recibiendo el dolor, si sentimos un río fuerte, giramos la cabeza, si alguien nos sopla el ojo, cerramos, o si nos llega una basurita en los ojos, cerramos el ojo, estímulos naturales, condicionados con situaciones no naturales porque la luz no te da, no te debiese dar hambre. Por tanto, el gran descubrimiento, y esa es la base del conductismo. Después aparece John Watson, el que crea el conductismo. Después hay autores mucho más relevantes. Skinner es como el maestro de todo el conductismo, pero vamos a tomar a John Watson. Aquí está el experimento del bebé Albert, que es terrible. Le dejo el link de YouTube. O sea, si ustedes pensaban que los experimentos que vimos en cognitivismo rompían todas las leyes de la ética, este es peor. Pero desde el principio, John Watson ve que los alemanes o son fenomenólogos o son psicoanalistas. Los mira y dice que hablan, no usa un muy buen lenguaje, pero haciendo un parafraseo más latín, más chilense, hablaban puras cabezas de pescado y no se preocupaban de lo realmente importante, que es lo observable y lo medible, es decir, la conducta. Por eso es conductismo, porque yo mido la conducta de los seres humanos. Me importan los sentimientos, no me importa las emociones, no me importan las motivaciones, nada de eso. Me importa lo que realmente hace el ser humano y yo mido eso. Entonces, toma los experimentos que hace Pablo y los lleva hacia un segundo nivel de desarrollo que se llama el condicionamiento operante. Como les dije, Pablo partía con una cuestión natural, que es tener hambre y secretar, saliva cuando tengo hambre, y qué sé yo, si tengo mucha hambre y me ponen un bistec o un sándwich, bueno, la gente vegetariana, un quiche muy bien hecho,
nos va a dar hambre, nos van a dar ganas de comer y vamos a secretar saliva, querámoslo o no. Pero eso, lográndolo conectar con algo no tan natural. Lo que probó Watson es que eso se podía hacer de formas mucho más complejas. Y por ejemplo, era el típico experimento de la ratita. Yo estudié en una universidad bastante racionalista, por tanto hice ese experimento. Y que básicamente implicaba que, qué sé yo, partía con un laberinto chico y si la rata iba a la izquierda no recibía nada, a la derecha un pellet. A la segunda intento iba fijo a la derecha y después le iba alargando el laberinto hasta que después podía nadar, podía pasar un cable gigante, podía hacer una serie de cosas. Por un mísero pellet más encima. Eso, lo que demostró, o lo que quiso demostrar Watson es que decía, nosotros aprendemos así en la vida. Todos nuestros aprendizajes son así, son una concatenación bueno, reforzamiento, castigo son de condicionamientos. Entonces, todo, para Watson, la única forma de aprender era esa, de hecho. Él era bastante radical y de hecho tiene el famoso experimento del bebé Albert, donde todo bebé, si escucha un ruido fuerte, se pone a llorar. Entonces había un bebé y le ponían un peluche, un conejito blanco, y le encantaba al bebé y le pegaban con un gong cada vez que aparecía ese peluche. La segunda, tercera vez el bebé veía ese peluche y se ponía a llorar terrible. Y aparte descubrió otros fenómenos, la ampliación del aprendizaje, que básicamente después le ponían un conejo de verdad, le ponían un tuto blanco, le ponían un hombre disfrazado de conejo, y lo que tuviera forma de conejo, el bebé se ponía a llorar. Desde nuestros criterios éticos de ahora sería para agarrar a Watson y matarlo. El tema es que él no creía que existieran ni los... No, no es que no creía que existieran, no importaban nuestros sentimientos, nuestras emociones. Si le habláis de trauma, decía es un invento de un degenerado alemán llamado Freud, así que a mí maní, eso no existe, lo único medible es la conducta. Entonces yo le enseño a tener miedo al niño, le puedo enseñar a no tener miedo y con eso se le va a curar todo lo que tenga dentro, porque no es relevante, lo relevante es la conducta. Desde nuestra perspectiva actual eso es terrible, pero en ese momento recibí aplausos de pie. Después aparece Skinner y enseña los tipos de reforzamiento positivo negativo, castigo positivo negativo. Solo un pequeño, un reforzamiento positivo podría ser cuando alguien en la sala levanta la mano, dale la palabra. Un reforzamiento negativo es cuando alguien me interrumpe, no levanta la mano y habla, yo no darle la palabra, sino solo a los con manos levantadas. No es castigo, es reforzamiento negativo. Logró hacer así de sutilezas eh, Skinner, bueno, y después llegaron, qué sé yo, Seligman con su desesperanza aprendida, y por tanto el conductismo se manejaba en esas normas. Se busca estudiar conductas observables, nada más que eso. O sea, no se niega que alguien pueda tener emociones, no es que tú no tengas amor ni nada de eso, pero yo quiero saber si cuando tienes amor te emborrachas, si cuando tienes amor tienes más o menos coitos, si cuando te enamoras tienes pareja exclusiva o no, las conductas observables. El resto me da lo mismo. Si tú tienes pena, no me interesa el concepto de pena, no, chao. Lo que me interesa es si lloras, si te haces autolesiones, si te empiezas a intentar suicidar, si bajas tu productividad en el trabajo. Después lo vamos a ver en la siguiente unidad, que es la última, la parte más laboral. Eso es lo que me interesa. No me interesa tus traumas, quiebra emocional, eso. No, no. Está fuera solo lo observable. Se va a salir al estímulo y respuesta. O sea, yo voy aprendiendo, hay un estímulo, aprendo una respuesta acorde a ese estímulo y puedo ir concadenando, lo que se llama condicionamiento. Desarrolla, como dije, la parte, lo que hace el conductismo es pasar ese condicionamiento clásico cubierto por Pavlov a un condicionamiento operante mucho más complejo, con muchas más reglas, basado en un positivismo y una experimentación. De hecho, ellos medían, qué sé yo, desde qué tan grande tenía que ser, por así decirlo, el premio, el reforzamiento para que alguien haga una conducta, hasta los patrones de reforzamiento, desde que si era mejor reforzar siempre la conducta o reforzarla solo a veces. De hecho, se descubrió que solo a veces era mucho más eficiente que reforzarla siempre, o sea, un reforzamiento estable. Y una serie de leyes bastante interesantes en la época.
Y como dije, no se preocupa de las emociones, sentimientos, pulsiones, ello, super yo, el nombre que le quieran poner, pero no es porque no existieran, sino porque no eran observables en la conducta. Y como no eran observables en la conducta, yo lo que me tenía que preocupar era la conducta. De hecho, ellos tenían un concepto que se llamaba caja negra. Básicamente, todo lo que nosotros podríamos decir intrapsíquico, mis pensamientos personales, mis emociones, mis recuerdos, todo eso entraba en lo que se llama caja negra. Y no es que no existieran, pero como científico yo no lo podía controlar, lo importante era la respuesta. Ahora ustedes me dirán, ya, esto es conductismo. ¿Qué tiene que ver con Bandura? ¿Qué tiene que ver con Levin? ¿Qué tiene que ver con Zimbardo o con Rosenthal? Básicamente porque todos ellos fueron discípulos de estos tipos. De hecho, Bandura estudió con Skinner. Entonces, o con Cerny-Van, bueno, ahí puede que lo haya confundido. Pero Bandura estudió con uno de ellos dos y fue un ayudante de ellos. O sea, estos tipos fueron discípulos de los conductistas más grandes, cuando el conductismo era como lo que lo llevaba en Estados Unidos. El problema es que se empieza a cuestionar la idea de caja negra. Ese fue como, este dibujito de la caja negra fue el gran punto de quiebre, porque, bueno, a nosotros en la actualidad nos parece obvio, pero en esa época no era obvio, que lo que pasa acá en nuestra... tiene miles de nombres, en verdad. Se llama cognitivismo porque se llaman procesos cognitivos, pero otros dirán en la mente, la Matrix, como ustedes, en nuestro cerebro, en nuestras ondas neurobiológicas, como ustedes lo quieran llamar. Para estos tipos eran procesos cognitivos que sí afectan nuestra conducta y que si nosotros logramos ver esos efectos con esos procesos cognitivos, podemos explicar la conducta de las personas. Y ahora da sentido, por ejemplo, un Bandura. Un Bandura se daba cuenta, era ayudante de estos tipos, se daba cuenta de que Seligman, con su desesperanza aprendida, era un genio, que Skinner también era un genio, que Watson era un genio, pero se dedicaron tanto a explicar la conducta observable que no se dieron cuenta que para explicar esa conducta, que es la verdadera razón de la ciencia, a ver, modelo científico, pequeño paréntesis, en el modelo científico lo importante no es explicar algo, porque eso lo puede hacer cualquiera. Yo desde una perspectiva chamánica puedo explicar algo, desde una perspectiva shintoísta o hinduista puedo explicar algo, desde una perspectiva católica. La idea es predecirlo, eso es lo que hace poderosa la ciencia. Entonces, lo que plantearon sus discípulos fue que estos tipos se quedaron cortos en poder predecir las conductas porque no incorporaban lo que pasaba en la caja negra, que después se llamó procesos cognitivos. Y así tenemos a un Bandura que descubre otro tipo de aprendizaje. Se dio cuenta que no solo aprendíamos por conductismo, aprendíamos por aprendizaje vicario, y se dio cuenta que si yo veo que alguien hace algo, aprendo mirándolo. Modelaje. Entonces, eso no es conducta. La única conducta observable es que yo estaba mirando. Pero después me empiezo a realizar lo que estoy mirando. Entonces, chuta, parece que lo que pasó en mi cabeza es súper relevante. A ese proceso cognitivo permite explicar y predecir, que es lo más importante, mi conducta. O sea, lo que va a decir Bandura, desde un modelo científico, es un niño que es expuesto a imágenes violentas tiene tales, qué sé yo, 5, 6, 10, 15 veces más posibilidades de desarrollar conducta violenta, tiene más posibilidades de inventar una forma de conducta violenta, de utilizar lenguaje violento, y lo puedo predecir y hacer una variable estadística preciosa. Entonces, chuta, el cognitivismo, por así decirlo, es la superación del conductismo. Cuando empezamos a hablar de procesos cognitivos, empezamos a predecir lo que van a hacer las personas a futuro. Y eso no lo logró el conductismo. Entonces, por eso el cognitivismo es la corriente que siguen todos los autores que les mostré. Es la primera unidad. Por tanto, la idea principal es que si yo entiendo los procesos cognitivos, esa caja negra del conductismo, los procesos cognitivos, yo puedo explicar las conductas, y no solo explicarlas, sino predecirlas, que da mucha más potencia, y dentro del modelo científico eso es tirar fuego artificial, o sea, bateaste un jonrón. Como dije, desde el mismo conductismo se empieza
cuestionar la idea de la caja negra. De hecho, lo que hicieron como estos ayudantes para no romper definitivamente con su maestro fue decir que sus maestros se equivocaban al decir que lo que pasa en la caja negra no se puede medir, sino que no se han inventado herramientas lo suficientemente refinadas para medirlo. O sea, ustedes están midiendo con un ratón y están extrapolándolo a conducta humana. Si yo miro a los seres humanos y me empiezo a explicar cómo se comportan en la sociedad y me doy cuenta cómo aprenden en el caso de Bandura, o que, por ejemplo, que un profesor trate mejor a un chiquillo en el caso de Rosenthal y Jacobson, y que tenga expectativas altas de ello, explica mucho mejor su aprendizaje que sus capacidades innatas cognitivas. Es mucho más relevante y es mucho más explicativo. Eso, recuerden, la explicación, pero sobre todo la predicción es lo que busca la ciencia. O sea, qué sé yo, Einstein ganó el premio Nobel y probó su teoría de la relatividad no en el momento en que la formuló, por muy bonita que fuera, sino cuando él dijo que en un eclipse una estrella no se va a ver en la posición 1, o sea, en la posición 2 por la curvatura del espacio que produce la gravedad del Sol. Y eso un tipo midió y se dio cuenta, uy, verdad, la estrella debería haber estado en el punto A y está en el punto B, como dijo Einstein. En ese momento la ley de la relatividad venció a Newton. Antes no. En el momento en que una predicción se vuelve realidad, una teoría es mejor que otra. Entonces, en ese sentido, lo que plantearon los discípulos de los conductistas que pasaron al cognitivismo es que si yo utilizo los procesos cognitivos, lo que pasa en la caja negra, puedo predecir de mejor manera las conductas de las personas. Puedo predecir si un niño va a ser más o menos violento, qué tasa de violencia va a tener, si un niño va a tener mejor o peor resultado en el colegio. Puedo predecir, en el caso de Levin, qué tipo de actitud va a tener el niño dependiendo de qué tipo de líder tiene, o en el caso de Zimbardo, que instituciones que despersonalizan, que generan poder, van a generar dinámicas de violencia al interior. Por tanto, y ahí, a excepción de Watson, todos los experimentos que hacía el conductismo eran con animales, perros, palomas, ratones, pero con humanos no. Como se dieron cuenta en la primera unidad, se empezaron a hacer experimentos con seres humanos porque lo importante son los seres humanos, y lo que sí estaban más o menos de acuerdo estos tipos era que los seres humanos tenemos capacidades cognitivas, procesos cognitivos nuevamente, se repiten las capacidades cognitivas superiores o diferentes a otros animales. Por tanto, la gran conclusión de lo que pasa en la caja negra es súper relevante, porque nos permite explicar y predecir las conductas de las personas. Entonces ya no es solo medir la conducta. Si yo puedo predecirla a partir de lo que piensa una persona, es mucho mejor. O sea, si una persona, qué sé yo, en este tiempo se hacía mucho cuestionario, un cuestionario de racismo, por ejemplo, y hacían preguntas y decía, ¿usted es racista? No. ¿Cree que los negros son iguales a los blancos? Sí. ¿Le gustaría ir al lado de una persona negra? No. El investigador decía, el autorreporte, lo más importante para ver si alguien es racista o no, si quiere vivir al lado de una persona de... No existe la raza, pero en ese momento, de hecho en Estados Unidos se sigue hablando de raza, se clasifica en el censo por raza, siendo que debiésemos hablar por etnia, pero permítanme ser feliz si alguien es de raza blanca y decía eso de alguien de raza negra, de etnia, genotipo, fenotipo, pero no raza, pero se entiende. Entonces era racista y explicaba mucho mejor. Y si una persona no quería vivir a alguien de otro, al lado de alguien de otro color, explicaba mucho mejor si tenía conductas violentas, si era militante de un partido de extrema derecha y una serie de cosas. Entonces decían, es súper importante saber lo que pasa acá porque explica lo que la gente hace en el día a día. Por tanto, lo más importante va a ser comprender esto. Si comprendo cómo funciona el cerebro, y de hecho en mi carrera de psicología tuve que ver los procesos de memoria, lamentablemente me sé de memoria los tipos de memoria, largo, corto, mediano plazo, la ADLS, no, un montón de el funcionamiento, me sé todo el modelo de Luria, me sé para qué sirve el cerebelo, dónde está ubicado el lóbulo del lenguaje, porque era parte importante. Mi carrera era muy racionalista, por tanto, los procesos cognitivos era súper relevante
de aprender. Y algo importante, como queríamos explicar los comportamientos humanos, se dieron cuenta de algo que para todos nosotros es obvio, pero que en ese momento fue como descubrir la pólvora, es que los comportamientos humanos, lamentablemente, para bien o para mal, perdón, más que para bien o para mal, son sociales. El 90-95% de lo que hacemos despierto es social. Hablar con la mamá, cocinar, ir a trabajar, qué sé yo, hasta ducharse, qué sé yo, todos los días. El ducharse todos los días no es normal de todas las culturas. ¿Por qué es relevante irse a duchar? Porque mi mamá me lo dijo, o porque mi papá me lo dijo, porque mi familia me lo enseñó, o porque hay una norma de higiene, de presentabilidad que tienen todas las sociedades. Por tanto, es un comportamiento social, por muy individual que parezca, porque yo no podría salir a la calle si no me baño, pero no es individual, no viene de mí, he aprendido socialmente. Esa es la idea de que todos los comportamientos son sociales. ¿Ya? Y por tanto, el gran salto, toda la vuelta que nos dimos es para que el cognitivismo se dio cuenta de la importancia de lo social y por eso todos los psicólogos sociales clásicos son cognitivistas, porque se dieron cuenta de que era muy importante aprender o entender los aprendizajes de las personas para poder predecir el futuro, recuerden eso es lo que buscaban, pero para poderlo predecir tengo que verlo en su real contexto y en su contexto siempre es con otros. Por tanto, todas estas explicaciones que se dan, por así decirlo, se basan en la idea de que nosotros nos comportamos por, con y para otros. No solo para nosotros mismos, no, para otros. Y por lo mismo, debemos entender al ser humano en sus comportamientos sociales. Por eso Bandura hizo el experimento de aprendizaje con violencia con niños de jardín, porque después los vio jugar en su día a día. Por eso Jacobson y Rosenthal vieron los procesos de aprendizaje de los niños en relación a su curso del colegio, no aprendizaje individual, era cómo aprendían en el colegio y en el contexto del colegio. Levin se preocupó del aprendizaje según los líderes, cómo reaccionaba con un líder democrático, cómo reaccionaba con un líder laissez-faire o anarquista, cómo reaccionaba con un líder autoritario. Es con otros, nunca solo. De ahí, esa es la forma en que se construye el problema en la psicología social. Quiero explicar los procesos cognitivos de la gente para entender sus comportamientos y como sus comportamientos son siempre en relación a otro, así lo construyo. Si logro entender los procesos cognitivos que tienen las personas, logro predecir sus comportamientos futuros, que es lo más importante de todo modelo científico, la predicción. Entonces recordemos, esto fue lo que anoté en el Power del primer semestre. Recordemos, se basa, recuerden, la psicología social clásica se basa en que el contexto afecta nuestro comportamiento, incluso por sobre nuestras características individuales. Es decir, si yo tengo, para Levin, si yo tengo un líder autoritario, no importa que sea latino, no importa que sea africano, no importa que sea asiático, no importa que sea europeo occidental o europeo oriental, no importa, yo voy a reaccionar de la misma forma. El contexto es muy relevante para explicar nuestro comportamiento. Es positivista y experimental, o sea, hacían experimentos y creen en el modelo científico, de hecho, todo lo que hacen es para explicar nuestras conductas y por sobre todo predecir la futuro. Como dije en el contexto, nace como respuesta a la inquietud sobre el totalitarismo y el régimen nazi, o sea, básicamente, viejo, ¿qué nos pasó? Que el país más educado de toda Europa, donde están los mayores científicos, un Albert Einstein, era alemán, bueno, del imperio austrohúngaro en verdad, que se agregó a la Gran Alemania, pero ¿qué le pasó a estos tipos que eran extraordinariamente inteligentes, donde tenían la mejor ciencia del mundo, para elegir un movimiento totalitario? Gran parte de esos científicos se fueron a Estados Unidos,
con un alto porcentaje judío, y sus aportes fueron en todos los ámbitos, porque como les dije, si yo logro explicar cómo la gente aprende o qué procesos cognitivos están a la base de ese aprendizaje, yo puedo explicar no solo lo que pasa en educación, puedo explicar lo que pasa a nivel de partidos políticos, económicos, publicidad, como les dije en el primer video, creo, ya ni me acuerdo, pero si no lo vuelvo a repetir, la psicología tiene, creo que 5 premios Nobel y solo uno es en medicina y 4 son en economía, por lo aporte de los psicólogos en la forma de entender las relaciones internacionales, el ganar y ganar, que ahora se le llama y que lo inventó no solo un psicólogo, sino un grupo, un equipo donde había un psicólogo. En otras palabras, para traducir lo que puse, entendiendo que ahora estamos deconstruyendo, por así decirlo, para usar un concepto más postmodernista, la construcción del problema, de la psicología social. Tiene una visión positivista de la realidad. No se construye, eso de que la realidad se construye, no, eso es postmodernista, la performatividad o del lenguaje, de nuestras capacidades biológicas o de lo que sea, es postmodernista. Ellos no. Ellos no creen en el postmodernismo, la realidad objetiva es observable, medible, cuantificable y todas las formas que usted pueda adjetivar eso. Creen en el método experimental como forma de llegar a la verdad objetiva. O sea, la única forma de conocer esa verdad que no se construye, sino que es medible, cuantificable, observable, y tiene una serie de características, es a partir del modelo experimental. Yo genero una hipótesis, genero todo un mecanismo de comprobación de si esa hipótesis es correcta o no. En el caso de Einstein fue decir que la estrella A va a estar en el lugar B en un eclipse de sol porque la curvatura del tiempo y el espacio que produce la gravedad de ese sol iba a ser de tanto. Como tuvo razón, predijo bien, perfecto, su teoría es válida. Creó todo un sistema. Antes nadie hubiese pensado antes de Einstein medir la validez de una teoría a partir de un eclipse de sol. Busca llegar a reglas generales del comportamiento humano. O sea, la idea es Bandura, para Bandura, no importa que yo sea un niño amazónico, no importa que sea australiano, checo, mexicano, si veo violencia en televisión, voy a aprender formas de violencia. Y las voy a replicar y voy a aumentar la tasa de conducta violenta y voy a inventar nuevas formas de violencia que antes no tenía. Cambia la caja negra por el contexto. O sea, si yo controlo las variables del contexto, ya no hay una cajita negra, sino que procesos cognitivos, ese contexto, me permiten explicar cuáles son y predecir el comportamiento de las personas. Y se encuadra en un contexto político, social particular, ideológico incluso podríamos decir, no lo puse así, pero capitalismo, Estados Unidos, Europa Occidental en la Guerra Fría. Esa es como la traducción de la lámina anterior, que fue lo que vimos en la primera unidad. Ahora, ¿cuáles son las críticas? Esta es la base. Así construye el problema, perdón que me haya devuelto el tiempo, esta es la construcción exacta del problema que hace la psicología cognitiva. Tengo que ver qué elementos del contexto son relevantes para explicar el comportamiento de las personas, tengo que buscar reglas generales del comportamiento humano, tengo que hacerlo por el método experimental, porque creo que la verdad es observable, medible, cuantificable, no se construye, no me salven con eso, y en general, como estamos metidos en el contexto de Guerra Fría, se encuadra en un contexto político ideológico particular y o veía problemas muy estadounidenses. El racismo es muy estadounidense o muy francés, por así decirlo, del occidentalismo real. Nosotros decimos occidentales, pero tú miras a un europeo y le decís que un latinoamericano occidental y te va a levantar la ceja y decir, ¿en serio? No tenía idea. O sea, estoy hablando de Europa Occidental y Estados Unidos, en que en general siempre, por ejemplo, el experimento Levin, el ser demócrata es mucho mejor que cualquier otra cosa. Por ejemplo, hablaba de un modelo anárquico de laissez-faire, como si el laissez-faire dejar hacer fuera lo mismo que el anarquismo, lo que demuestra bastante poco conocimiento del texto más básico que haya escrito Bakunin, por ejemplo, como anarquista. Levin no lo conocía, pero decía que ese líder
podía ser del laissez-faire anarquismo, o sea, dejar hacer. Y claramente el anarquismo es bastante más que eso, para alguien que sepa del tema. Entonces, esta es la construcción. Se construye de una mirada, por así decirlo, política, liberal, de la idea más clásica de liberalismo, o sea, la idea de igualdad, libertad, libertad, igualité. Y fraternidad, que se me olvida eso, de la Revolución Francesa como ideología política a la base de este modelo. ¿Cuáles son las grandes críticas? Primero, el positivismo fue derrotado, por así decirlo. Creo que ustedes tienen en primer año un ramo sobre epistemología de la ciencia con Carlos Pérez, si no me equivoco. Pero no equivocar. Pero si no me estoy equivocando, quizás lo hace otro profe, eso me refiero con el error. Ustedes deben haber visto esta, la derrota del positivismo propuesto por Popper en su gran discusión con Feyerabend y que termina con la idea de paradigma de Kuhn. Bien rápido. El modelo científico se cae a nivel filosófico, básicamente. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Simple. El modelo científico busca llegar a una verdad. Entonces alguien puede preguntar, perfecto, me encanta que quieran llegar a la verdad, pero si no saben cuál es la verdad, ¿cómo van a saber cuándo lleguen a la verdad? Bueno, entonces, pero sí podemos saber que nos estamos acercando a la verdad. Y cuando uno hace una revisión histórica, se da cuenta que hace 200 años se dijo A, hace 150 B, hace 100 A, 50 B, y ahora volvimos a. O sea que en verdad, esa idea de progreso y acumulación del conocimiento que plantea el positivismo, si uno hace una revisión histórica, y estoy hablando no en ciencias sociales, estoy hablando en ciencias duras, química, física, matemática, demuestra que el modelo científico en ese sentido no es acumulativo, que es una de sus características, sino que al parecer depende, y esa es la idea de paradigma, de cierta idea dominante de la época. Entonces, acercarse a la verdad, ya. Nuevamente me decís, buscamos la verdad, pero no sabes cuál es la verdad, entonces tampoco puedes saber cómo te acercas, chuta. Entonces, lo único que le quedó, que fue lo que plantea Popper, que se llama falsacionismo lógico. Entonces, ya, te doy, no sé cuál es la verdad, no sé si me acerco a la verdad, pero si yo propongo una teoría, esta teoría se tiene que comprobar. Lo que hizo Einstein, que comprobó la teoría. Y si falla la comprobación, se desecha la teoría. El problema, que si uno hace una revisión histórica, por ejemplo, a excepción de que alguien aquí sea un creacionista y crea que en verdad Dios nos creó en 7 días, hace 5.000 años, y que los seres humanos compartimos con los dinosaurios, supongo que acá todos los estudiantes de este ramo creen en la teoría de la evolución de Darwin, que básicamente que evolución. El tema es que el darwinismo, si se hubiese dado una comprobación tipo Popper, no dura ni 10 segundos su teoría. Básicamente porque Darwin se equivocó en muchas cosas. Qué sé yo, por ejemplo, plantea que los cambios eran lentos y duraban millones de años. En general se ha comprobado que casi todas las especies cuando evolucionan es por una situación extrema en su hábitat y que como esa situación es extrema le obliga a un cambio rápido, evoluciona. Y en pocas generaciones se logran cambios de rasgos biológicos impresionantes. Y con fósiles está datado todo eso. Por tanto, lo que planteaba Popper no se aplicaba en ningún lado. Entonces, por eso se habla de una derrota del positivismo en ese sentido. Entonces, ¿quién podríamos decir quién era la contra? Había muchos otros filósofos de la ciencia, que eran la contra de Popper, pero el más conocido es Feyerabend. ¿Y qué planteaba Feyerabend? Era básicamente que el conocimiento, que todo modelo de conocimiento, de hecho le llaman anarquista, es coherente dentro de sus propias premisas. O sea, que el modelo científico era súper coherente si uno respetaba la premisa y creía en el modelo científico, pero si uno era un chamán de, qué sé yo, mesoamericano y creía que si yo me tomaba
peyote iba a poder encontrarme con los dioses y tener una visión, y todo lo que pasara ahí tenía una explicación súper lógica dentro de ese contexto. Entonces, lo que plantea Feyerabend es que hay sistemas de pensamiento cerrados y que la única cosa que haría, por así decirlo, poco mejor a la ciencia que otro, es la tecnología. Pero la tecnología no tiene que ver con que si es verdad o no, sino que tiene que ver con el uso. Entonces, si alguien prefiere tener un televisor a estarse tomando un concentrado de peyote para ver a sus antepasados, perfecto. Pero eso no quiere decir que sea superior o mejor. Y entre medio apareció Kuhn, que era discípulo de Popper, y que dijo, ¿saben? Feyerabend tiene razón, hay sistemas de pensamiento, pero no se puede negar los progresos que ha logrado la ciencia. Por tanto, empezó a hablar de la idea de paradigma como una teoría fuerza que tenía un núcleo muy duro y que tenía como elementos cambiables. Entonces, la teoría de Newton se equivocó desde el principio. No lograba predecir el movimiento de todos los planetas, ni siquiera el sistema solar. Tenía muchas fallas, pero explicaba muy bien casi todo. Por tanto, por eso se usaba. Entonces, no se pudo usar si hubiesen usado el modelo de Popper, la teoría de Newton no dura ni un día de la gravedad y lo usamos como por 200 años antes de Einstein. Por tanto, lo que plantea Kuhn son paradigmas científicos, formas de entender la realidad y que no cambian hasta que aparece un paradigma que es mejor y explica todo lo bueno que hacía el anterior, más nuevas cosas. Y que eso sería como el progreso en ciencia. Que si yo quiero mejorar, por así decirlo, hacer una teoría como lo que hizo Einstein con Newton, es tener una teoría que explique todo lo bueno que explicaba Newton, más sumándole cosas. Entonces, la primera crítica es que se basa en un positivismo, y el positivismo no se sostiene ni siquiera lógicamente, ni siquiera los propios filósofos de la ciencia creen en el positivismo a esta altura de la ciencia, y ellos utilizaban un modelo plenamente positivista, que creen en el objetivismo, que creen en la capacidad de alejarse del problema, de ser objetivo en su estudio. No, no, o sea, eso ni siquiera viene de una crítica de los postmodernismos, sino ni siquiera desde la propia filosofía de la ciencia logró sostenerse. Entonces, por un lado, se le critica su positivismo, por otro, su idea de objetividad. O sea, yo voy a estudiar proceso humano y le aseguro que si un estudio sobre el racismo lo hace una persona en Estados Unidos afrodescendiente o caribe descendiente, frente a una persona de color blanco, probablemente caucásico. Bueno, los caucásicos vienen del Cáucaso y eso es para Rusia, en verdad, debiésemos decir anglosajones. Si depende de quién haga el estudio, probablemente son los resultados. Un ejemplo es la psicología. Cuando yo leía un libro, por ejemplo, de cuáles eran las mejores herramientas para hacer terapia en psicología, el mayor predictor, o sea, yo sabía cuál iba a ser la mejor tipo de terapia sabiendo si el autor, por ejemplo, era psicoanalista, era fijo que en su libro, cuando hiciera la revisión de, qué sé yo, herramientas cognitivas, humanistas, narrativas, sistémicas, iba a decir que el psicoanálisis era mejor. Si el tipo era sistémico, que el sistémico era mejor. Si era cognitivo, que el cognitivismo era el mejor. Al final, la idea de objetividad en la ciencia es imposible porque, sobre todo en el comportamiento humano, uno no se puede salir de su propia sociedad. Yo no soy investigador, yo no estoy investigando a la hormiga, estoy investigando a mis pares, a otros seres humanos. No puedo alejarme, no puedo dejar de ser humano, de ser separado humano por 5 minutos para investigarlos. No puedo. Entonces, se le cuestiona su positivismo, se le cuestiona su objetividad, se les cuestiona, por tanto, lo principal del modelo científico, que es llegar a la predicción con reglas generales. ¿Cómo pueden haber reglas generales muy distintos, por así decirlo, el comportamiento de, qué sé yo, indígenas amazónicos que no han tenido nunca contacto ni con la televisión ni con la sociedad moderna? ¿Creen que se comportan igual que ustedes? ¿Creen que sienten lo mismo? Según Bandura, si un grupo de
indígena, amazónico, ve violencia en televisión, vas a aplicar una forma de violencia. Probablemente lo que te diría desde las posturas más posmodernistas sería, es que si un indígena latinoamericano, amazónico, que nunca ha tenido contacto con la televisión, ve una televisión, va a salir arrancando porque no va a tener idea qué es. Por tanto, esa idea de, o qué sé yo, dependiendo de la expectativa del profesor, eso está partiendo de una idea, que los niños van al colegio. No en todos los países la escolaridad es completa o todas las personas van al colegio, por tanto su aprendizaje no se basa en la expectativa de sus profesores porque lamentablemente no tienen acceso a un profesor. Entonces, la suposición de que los ciudadanos estadounidenses en este caso, porque la mayoría de estos científicos eran estadounidenses o trabajaban en Estados Unidos, van a ser las mismas que en todos los lugares del mundo, supone, por así decirlo, que la occidentalización es igual en todo el mundo y todos, espero que todos tengan claro que eso no es así. Tercera crítica. La cuarta, vuelve a ignorar las motivaciones personales, los deseos, las emociones como elemento de nuestro comportamiento. O sea, al final, por así decirlo, como lo plantea no me acuerdo la autora, pero decía, lo que hicieron los cognitivistas fue cambiar, la psicología social fue cambiar la idea de caja negra por la del contexto. El contexto explica todo y al final igual las emociones no importan, no importan mis motivaciones, mi historia de vida, es solo el contexto. Si tengo un líder autoritario, voy a ser un pequeño fascista, no importa que sé yo que mi papá haya sido asesinado por los nazis, por tanto yo lo último en la vida que quiera hacerlo, no, igual voy a hacer. O qué sé yo, si yo hubiese tenido un padre violento que me golpeaba todos los días, voy a ser un hombre violento con mis hijos. Y no tiene por qué ser así. De hecho, en la prueba es verdad, un gran número de hombres que fueron golpeados por sus padres son padres violentos, pero no todos. Por tanto, ¿cómo explico eso? Porque además del contexto y motivaciones particulares, a lo mejor yo admiraba a mi papá y voy a ser igual que él. Pero a lo mejor lo odiaba, lo detestaba con toda mi alma y por tanto lo último que quiero ser es como él y voy a hacer todo el trabajo posible para cambiar. ¿Se entiende? Ah, finalmente, no logra explicar ni los cambios, ni los disléxicos, ahora me di cuenta que puso comportamientos mal, de nichos ni categorías creadas. O sea, no logra explicar por qué, por ejemplo, si yo fui un niño expuesto a mucha violencia, a lo mejor no soy violento. ¿Por qué? No lo explica. No explica por qué el comportamiento de las mujeres y los hombres son diferentes, si los seres humanos, el fenotipo es igual, o la raza, o el mestizaje, que es más latinoamericano. ¿Cómo explicas el racismo en Chile si nosotros creo, me eligieron en el colegio y nunca sabía si el dato es verdad, que fuimos el segundo país en abolir la esclavitud? Claro, nadie dice que nosotros éramos un país tan pobre que teníamos muy poca población de afrodescendientes porque no alcanzaba a tener esclavos. De hecho, los únicos esclavos que habían en Chile, la mayor parte en verdad, están en el norte del país, que en ese tiempo era parte del virreinato del Perú, porque ellos sí tenían plata, nosotros éramos muy pobres. Pero que el gran racismo en Chile tiene que ver con los indígenas y con los mestizajes. Por eso tenemos como 20 palabras para definir distintas formas de personas: sambo, mulato, criollo. ¿Por qué? Y cómo los comportamientos o las formas de actuar de esas distintas formas, que es lo que va a plantear el posmodernismo, afectan la forma de nuestros comportamientos, nuestros pensamientos y lo que hacemos en lo social. Este modelo no logra, no es capaz de explicar esto. Entonces, sus grandes críticas: su visión positivista, su visión objetiva, que no se sostiene. Yo no puedo ser objeto de mi propio estudio desde esa visión. El positivismo ni siquiera se logró sostener a nivel lógico. No existen reglas generales. De hecho, por eso el último punto, porque hay grupos pequeños, pero interesantes de personas que se comportan totalmente contrario a cómo se predice, por tanto se rompe con la idea principal y la máxima potencia de la ciencia. Se reemplaza la caja negra por el contexto y al final nuevamente mis emociones, mis motivaciones, mis pulsiones, mis traumas, como ustedes le quieren poner el nombre, se vuelven a ignorar cuando muchas veces son elementos definitorios en la vida de una persona.
Entonces, hasta ahí. Espero, estoy cumpliendo, estoy feliz porque estoy cumpliendo, lo logré hacer en menos de una hora, estoy logrando cumplir la meta. Esto es lo que quiero que entienda la construcción del problema del cognitivismo, que al final es la base de la psicología social clásica. El problema que construyen es que, discúlpenme un segundo, necesito cargar el computador para seguir. Permiso. Perdón por ese pequeño lapsus, pero tenía que cargar el computador porque me apareció la advertencia de que está demasiado baja la batería. Ya, la idea que quiero que entiendan es que el cognitivismo nace como una superación del conductismo, que busca explicar los comportamientos y lo que pasa dentro de esa caja negra, pero termina explicando a partir del contexto y mantiene muchos de los problemas que tenía el conductismo. Su apego al modelo experimental, al positivismo, a la lógica experimental, a la generación de leyes generales, desde una visión súper, para utilizar un concepto chilense, ombligocéntrica, o sea, desde mi ombligo, y como mi ombligo es Estados Unidos y Europa Occidental, pienso el mundo desde ahí, no me doy cuenta que en Latinoamérica tenemos otra realidad, que en África hay otras realidades. O sea, África es todo un continente y nosotros lo tratamos como un país, y qué sé yo, el norte de África hay mucha influencia árabe, el occidente africano es totalmente distinto al este, el sur de África es totalmente distinto, y en el sur de África hay poblaciones súper mestizas hasta población eminentemente de tez oscura con etnias muy específicas, hasta con presencia de gran colonización de personas europeas. O sea, África es un crisol de cultura y nosotros siempre lo tratamos como si fuera un país. Lo mismo Asia, ¿para qué decir? O sea, decir que los chinos, los mongoles se parecen a los hindúes o Bangladesh y Pakistán, no, es casi un insulto para ellos. Nosotros hablamos de Asia como algo súper ligero. Entonces, entender que esta visión se basa en un modelo que ya estaba medio perdido antes de que apareciera el cognitivismo, más allá de que mucha gente quiere mantener esa cientificidad para sentirse mejor consigo mismo o lograr, qué sé yo, recursos, porque soy científico, entonces valgo más que alguien que no lo es, pero por sobre todo es incapaz de explicar las diferencias, es incapaz de explicar los distintos contextos y no se hace cargo de su ombligocentrismo. O sea, que la realidad que yo explico desde la clase media estadounidense es válida para cualquier grupo, en cualquier lugar, en cualquier momento del espacio. Si hubiese otra población humana en Marte, colonizamos Marte, lo que dijo Bandura sobre la televisión, si fuéramos radicales en el modelo positivista, va a pasar también en Marte. Y capaz que en esa época ni siquiera existe televisión. Eso. Termino la presentación y ahora veamos el trabajo. Una pequeña retroalimentación. Estoy revisando sus trabajos, por lo menos en la parte comunitaria, me da la impresión de que les quedó mucho más claro. Le tengo un poco miedo al psicoanálisis porque sé que era muy complejo y el psicoanálisis es un lenguaje aparte, incluso dentro de la psicología. Entonces, por el momento veo muy buenos trabajos, así que los felicito. Entonces, el trabajo esta semana, pensando en lo que me dijeron, parte así. Quiero que me relaten una experiencia como estudiante de la USACH. Aconsejo media plana porque quiero que sean bien específicos. O sea, lugar, tiempos más o menos en qué ocurrió, en qué contexto, qué pasó. Una buena explicación para yo, recuerden que no estoy con ustedes. Entonces lo que necesito es, con esa explicación, ese contexto, poderlo entender lo mejor posible para poder entender sus respuestas posteriores. Entonces, ustedes me plantean algo que le haya pasado al USACH que sea relevante para alguno de los integrantes del curso o para más de algún, del curso, del grupo, o para más de alguno de ustedes, y a partir de eso utilice categorías, elementos, argumentos de la teoría constructivista de Maturana y, bueno, agregué a Varela, pero hay mucha gente que es constructivista, Piaget, bueno, lo vimos en el video anterior,
y que me explique esa experiencia analizada desde esas categorías. Después que analicen dicha experiencia desde un enfoque construccionista social. La misma experiencia que me explicaron en media plana, la analizan con categorías desde el constructivismo, analizan desde categorías del construccionismo y desde categorías del feminismo. Por tanto, la experiencia debe ser muy bien pensada para poder dar una buena explicación. Finalmente, quiero que elijan uno de estos tres enfoques. Yo sé que había mucho más, como les dije, está el descolonialismo, que yo no lo manejo tanto, por eso no lo planteé, pero es una visión súper válida. Pero de las tres que vimos en la clase, del video grabado, y me planteé cómo aplicaría esa visión en la terapia ocupacional. Deme 3 ejemplos en sus prácticas como terapeuta ocupacional. Como les dije, mañana voy a enviar, porque no les quiero mandar PDF, prefiero mandar videos, que sean más o menos para ustedes. Y como siempre la rúbrica, básicamente la pregunta 1 y 2 y 3, si me entregan 3 argumentos, elementos, herramientas de análisis del constructivismo, del construccionismo social o del feminismo, se considerará lograda la pregunta por puntaje máximo. Si no, si solo logran 2 de esos elementos, medianamente logrado, y 1 y 0 no logrado, y lo mismo con la aplicación al futuro en la terapia ocupacional. ¿Cómo me plantearon que, a pesar de que a mí es la pregunta más relevante para mí, la que más me gustaría que respondieran, pero entendiendo que como todavía les cuesta visualizarte como terapeuta ocupacional, esa pregunta va a tener 1 punto y las 3 anteriores 2 puntos cada una. ¿Ya? Dicho eso, no sé si tienen la suerte, yo tengo la suerte de que mi pareja sea profesora de historia y es profesora ya en un colegio, por tanto, me enseña distintas formas de ayudarlo en la evaluación. Y me dijo que la mejor forma era darle un ejemplo. Así que yo les voy a contar una experiencia que me pasó a mí y cómo analizarlo desde 3 enfoques distintos. A ver, básicamente por mi trabajo como psicólogo, yo no trabajo lamentablemente con una trabajadora social, no, con los inspectores del colegio en un equipo de formación y convivencia, nos dimos cuenta, pero yo trabajo como dije, colegio encargado de convivencia, trabajo con un equipo que son inspectores, no con, lamentablemente, ni con otro psicólogo ni con una trabajadora social, y nuestro colegio está adscrito a la gratuidad, por tanto tenemos población muy vulnerable socialmente, y nos dimos cuenta que al realizar clases online, muchos de estos niños estaban teniendo problemas para conectarse, incluso peores problemas que para conectarse, casos terribles, gente que en verdad lamentablemente está pasando hambre, y como colegio, y en mi cargo específico, me tocó llamar a mucha gente del colegio para averiguar su situación socioeconómica actual y si era necesario facilitarle el acceso a internet para que sus hijos, o bueno, en verdad tenemos muchos tipos de familias, tías que cuidan a los niños, hermanos mayores, abuelos, así que sus pupilos, que sus pupilos tuvieran acceso a internet y si era necesario, dentro de lo posible, para un colegio, entregarle una canasta familiar no como la de las Junaes para una persona, sino para una familia completa. Pero para lograr ese primer paso, o sea, para lograr todo ese trabajo que hice yo, necesitaba los profesores jefes antes, que hicieran como el primer sondeo de personas dentro de sus cursos que tenían problemas. Y ahí pasa, se dan cuenta la idea de contexto, contextualizar para que se pueda entender lo que después se explica. Y ahí pasa la situación que voy a describir, que básicamente una profesora joven, debe tener como 30, 31 años, no voy a decir el nombre, perdón, de un curso chiquitito, llamó a un apoderado varón y ese apoderado no entendió el contexto de la llamada porque la profesora le pidió datos de su hija, cómo estaba, si estaba aprendiendo todo, y este hombre, tipo 1 de la mañana, le escribe, pero que no se moleste, pero usted está soltera. Bueno, la profesora puso límites claros, coherentes, y le dijo que esa no era su función, su vida personal, y que la entendiera como profesora jefe y que esperaba que esto no se repitiera. Pero la profesora se sintió muy incómoda
y le pidió a su colega, la educadora diferencial. Nosotros tenemos programa PIE, eso me había faltado la contextualización, programa de integración escolar, y en ese programa PIE trabajan educadores diferenciales por cada nivel donde está el pie, en nuestro caso primero a cuarto básico, y la educadora diferencial habló con este apoderado porque la profesora jefe no quería comunicarse con ese apoderado, un poco mayor, tampoco es más joven que yo, también tiene, no, la Denise tiene mi edad, tiene como 36, 37. Bueno, pero ese rango de edad. Y este apoderado varón volvió a hacer lo mismo. Volvió a insinuársele a esta compañera de trabajo, por lo cual ambas compañeras se comunicaron conmigo y mi trabajo fue llamar a ese apoderado, plantearle que si esta situación se volvía a repetir, íbamos a generar las medidas legales correspondientes y las medidas administrativas, por ejemplo, su prohibición de entrar al colegio. Esta es la experiencia, esa es la media plana que debiesen poner. Ahora analicémoslo desde la experiencia constructivista, por ejemplo, de Maturana. ¿Qué diría Maturana? Recuerden, nuestra construcción de realidad se basa en nuestras parte biológica, por tanto, el que un hombre considere dentro de su prioridad comunicarse para ver una potencial pareja sexual a una mujer está dentro de lo posible. ¿Por qué? Porque parte de nuestro desarrollo biológico es intentar perpetuar nuestros genes a partir de las relaciones sexuales. Por tanto, lo que hizo ese hombre probablemente desde una visión maternonesca está dentro de lo basado en su biología y sus aprendizajes biológicos. Ahora veámoslo desde una perspectiva, sin dar mucho detalle. Las profesoras son delgadas. No vamos a hablar de atractivo físico porque esas son categorías que vamos a ver en el otro análisis. Pero son delgadas. ¿Qué diría un análisis maternonesco de hace 200 años? Esas profesoras hubiesen sido sexualmente poco atractivas. ¿Por qué? Porque en casi toda la historia de la humanidad, si una mujer era delgada es porque pasaba hambre y se iba a morir en el parto, por tanto no era atractiva para los hombres. Una mujer, para ser atractiva, tenía que ser rellenita porque eso implicaba probablemente cadera ancha y que iba a sobrevivir al parto porque todos los nutrientes que le iba a dar al bebé no le iba a dejar tan débil como para no morir. Ese criterio de belleza cambió cuando apareció una operación que se llama cesárea, porque ya no era necesario tener un parto normal, no necesitaba tener cadera ancha, ni necesitaba tener acumulación de lípidos ni grasas en el cuerpo para poder tener un parto bueno. Por tanto, el hecho de que esa característica particular de ambas docentes explica probablemente el comportamiento de este hombre. En tercer lugar, recuerden que Maturana, al igual que Piaget y otros autores, plantea el desarrollo personal. Una cosa son mis determinantes biológicas, pero cómo es la relación que tengo en mi día a día para ir aprendiendo. Y lamentablemente, está apoderado, en su actitud bastante reprobable, lo que debe haber hecho y pensado es una actitud que más de alguna vez le ha dado resultado. El ser así de, no sé si ya se usa esta palabra, aquí se me va a caer el carnet y voy a matar, voy a hacer un hoyo tan profundo que voy a matar como a 3, 4 chinos. Básicamente, esta actitud de ser lanzado probablemente más de alguna vez le dio resultado en el ámbito amoroso, sexual, y por tanto la repite y por eso la utilizo con la profesora. Ahí hay 3 argumentos para explicar el comportamiento y la actuación frente a esta situación. ¿Qué diría Kenneth Gergen? Gergen diría primero que la belleza es algo socialmente construido a partir, recuerden, el lenguaje, pero es socialmente construido. Por tanto, la idea de quién es bella o fea, Maturana lo explicaría desde la biología, porque antiguamente la gente se moría y desde que se inventó la cesárea
No es necesario tener cadera ancha ni tener mucho. Y como mejoró la alimentación de los seres humanos, eso diría Maturana, que alguien diría no, que la construcción social a partir de ideas ideológicas y desde el poder y Estados Unidos, Europa Occidental planteó que la belleza tenía que ser una mujer con unas proporciones que habrá una o dos mujeres en el mundo que la tendrán 60, 90, 60, perdón, 90, 60, 90, y que esa es una construcción social hecha desde un estereotipo de belleza que no tiene por qué seguir el resto de las mujeres, pero que en ese caso explica que si hay mujeres que se acercan a ese prototipo, son más deseables o no sexualmente. En segundo lugar, plantea que la diferencia de poder entre un hombre y una mujer permite que un hombre pueda tener conducta, en este caso, cansarse, y hacer una propuesta indecorosa frente a compañeras, y que en tercer lugar existe una construcción de todo un entramado legal, político, que es una construcción actual que hasta hace 5 años, si no menos, no existía, que permite, en este caso, una institución como un colegio, representado por mí, tomar acciones legales. La ley es simplemente una construcción social en que supuestamente todos llegamos de acuerdo. Podemos discutir eso porque muchos de nosotros no estamos de acuerdo con muchas leyes, pero que llegamos como sociedad para hacer ciertas cosas. Y en este caso, que alguien dice que la aplicación, lo que yo hice se basa en una ley construida socialmente que me habilita a hacer actuaciones que, ojo, no sé desde cuándo está la ley antipiropo y cosas así, 2, 3 años, 5 años, pero hace 5 años como colegio no hubiésemos podido hacer nada legalmente hablando, sino quizás echarle una bronca o amenazarlo, pero que en la actualidad la ley nos permite hacer cosas, una construcción social, nos permite actuar, y esa construcción social desde el lenguaje nos permite actuar y tener poder o potestad frente a la actuación de otros. Ahora analicemos desde el feminismo. Judith Butler hubiese llegado y me hubiese pegado con un bate en la cabeza por ser igual de machista que ese hombre. De hecho, cuando la profesora me informó, ambas profesoras me informaron y con el director decidimos tomar carta en el asunto y que yo me hiciera cargo. A la media hora recordé todo lo que había leído de no solo Judith Butler, de muchas otras feministas, Ana Cristeva, por ejemplo, lo nombré en la clase anterior, de que al final estaba replicando el mismo modelo machista de toda la historia. ¿Qué quiero decir? Y llamé a las ambas docentes y les dije si les molestaba que yo resolviera el asunto, preferían hacerla ellos, y gracias. Y menos mal que ambas personas, ambas profesoras, me plantearon que no había ningún problema y de hecho se sentían bien porque entendían que era mi rol y no mi género el que estaba resolviendo el problema. Ahora, ¿por qué? Si hago un análisis feminista de Judith Butler, lo que voy a decir es, se vuelve a repetir la idea de que las mujeres son, por así decirlo, o la construcción de la feminidad no le permite resolver problemas. Cuando la primera profesora le hizo una insinuación, le dijo, no lo repitas, no le hizo caso. Y afectó a una segunda profesora. Al parecer, cuando un hombre, en este caso yo, le digo que no vuelva a hacerlo, el hombre, esperemos, haga caso, está apoderado. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres no están resolviendo su problema, su construcción de feminidad le impide poner límites y tienen que recurrir a un hombre para que ponga los límites. Desigualdad de poder, desigualdad de habilidades y desigualdad de posibilidades de actuación frente al mismo tema. Lo que hicieron ambas profesoras va a ser inútil, pero cuando lo hice yo, va a tener resultados. Eso quiere decir que el hombre solo respeta a otro hombre en la actuación frente a los límites, frente a la mujer, cuando desde una perspectiva de Joe Biden debieron haber sido las mujeres organizadas las que hubiesen logrado generar, empoderarse y generar la herramienta suficiente para poderle poner el límite sin recurrir ni a la autoridad, ni a un hombre, ni a la institución. Porque los derechos y la construcción de la dignidad no se basa en las instituciones, se basa en las construcciones de nuevas formas de relación entre las mismas mujeres en este caso. Y nuevamente,
Y para usar una tercera categoría de análisis de Judith Butler, dice que esto es solo posible en un mundo dicotómico donde existen hombres y mujeres. Si existieran más géneros, si existieran formas distintas de relacionarse, si existieran distintas formas de sexualidad, un hombre no sentiría ni la capacidad, ni la libertad, por mucho que en situación anterior le haya dado resultados desde una visión maturiniana, de poder hacer lo que hizo frente a estas profesoras. Porque tendríamos formas más iguales de relacionarnos y podríamos entender la individualidad del otro como una forma de riqueza y no como posible víctima de hombre cazador, mujer presa, ¿no? Romper esa dicotomía y entender que las mujeres tienen muchas formas de actuar frente a la sexualidad, los hombres también, que los hombres no siempre tenemos que ser cazadores, hay muchas otras formas, muchas otras masculinidades, muchas otras formas de relacionarse, y no solo con las mujeres, también como hombre puedo tener muchas otras formas de definirme mi sexualidad, mi género, lo mismo las mujeres, y pasamos y logramos superar incluso la idea de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, asexuales y otras categorías. Es bueno. Espero que este pequeño ejemplo le haya dado más herramientas para poder responder la pregunta. Como se dan cuenta, contextualicé la situación, dije cuál había sido la situación específica y lo intenté analizar desde 3 categorías de análisis de distintos tipos de postmodernismo. Eso. Saludos, mucha suerte del trabajo y el próximo, espero que antes el lunes, pero si no, a más tardar este lunes, no, a más tardar el domingo, entregaré sus notas del segundo trabajo para que podamos discutir en la clase del lunes. Saludos a todos y cuídense. Nos vemos.